Quiero compartir la palabra al día de hoy que le he titulado Persevera, persevera. Y cerramos nuestros ojos y damos una palabra al Señor. Amén. Señor, muchas gracias porque nos has permitido adorarte. Hemos tenido un domingo extraordinario en tu presencia. Gracias porque tú nos abrazas, nos bendices, nos llenas de amor, de gracia, de tu favor. Ahora aquí estamos, Señor, después de haberte adorado con nuestras voces, con nuestra música. Queremos escuchar tu palabra y adorarte también, Señor. Abrimos atentamente nuestra mente, nuestro corazón y nos disponemos para escucharte. En el nombre de Jesús, ministranos. Amén. Persevera, persevera. Es una palabra muy adecuada para estos tiempos, tiempos difíciles, tiempos diferentes, tiempos extraños, tiempos donde se antoja y somos tentados a dejar la carrera que hemos empezado, la carrera que el Señor nos ha indicado. Y si observamos a los diferentes siervos de Dios a través de sus ejemplos en la Biblia, vamos a descubrir que tenían diferentes cualidades personales cada uno de ellos, pero hay una cosa que prácticamente todos tenían, y eso era la virtud, la habilidad, la actitud de la perseverancia. Y si ellos lo tenían, nosotros también. Dios espera que desarrollemos también la perseverancia. Amén. Jesús lo dijo, ¿verdad? En Mateo capítulo 24, en una frase muy cortita pero muy conocida que dice: el que persevere hasta el fin, ¿qué? Será salvo. Por eso entendemos que ya somos salvos, pero todavía no, porque no acabamos el camino todavía. Estamos en el camino, no lo hemos terminado. Y Dios nos conceda llegar hasta donde Él nos quiere llevar, pero tiene mucho que ver con nosotros si llegamos a la meta que el Señor nos ha trazado. Y una de las cosas que nos va a ayudar es la perseverancia. La perseverancia es la marca de una persona que sirve a Dios. Es el distintivo de los siervos de Dios. Si nos fijamos, el apóstol Pablo lo dijo de esta manera en 2 Corintios. Dice en estos versículos: no dando nosotros en nada motivo de tropiezo, para que el ministerio no sea descreditado. Dice él, yo estoy esforzándome para no dar ningún motivo. ¿Sí? Cuando nosotros decimos ser creyentes, pero no nos comportamos como creyentes, estamos siendo motivo de descrédito. ¿Sí? Cuando decimos seguir a Cristo, pero no hacemos lo que Cristo nos enseñó, no seguimos sus instrucciones, no seguimos su camino y nos desviamos, aunque sea un poquito, en algún momento de la vida, estamos dando motivo de tropiezo para otros. Y entonces el evangelio de Cristo se ve comprometido, se ve descreditado, como dice aquí, y la gente puede decir: mira que según esto, ¿verdad?, es creyente, es cristiano, va a una iglesia, pero mira. Y entonces somos motivo de vergüenza, ¿verdad?, para el evangelio. Versículo 5 dice: pues en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha ¿qué? Perseverancia. Lo primero que menciona el apóstol como una de las características o cualidades del siervo de Dios es la perseverancia. Sí, perseverancia. Y tiene que ver con esa virtud, ¿verdad?, de seguir adelante a pesar de los obstáculos. Porque tenemos en este momento obstáculos y estamos siendo presionados por todos lados. Mi esposa y yo charlábamos esta semana de cómo pues a donde uno voltee, las cosas están en caos. ¿Sí? Si piensas en la política está en caos. Si piensas incluso en la misma iglesia, la iglesia está entrando en eso, ¿no? En un sacudimiento. Y entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda?
Nos queda seguir a Cristo, seguir su evangelio y no desviarnos a derecha ni a izquierda. Amén. Entonces la perseverancia, Dios nos llama, dice, en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones y en angustias. El Señor nunca nos mintió, ni nunca nos escondió que íbamos a atravesar dificultades. De hecho, Él nos lo dijo, así va a ser. Van a atravesar dificultades, van a tener problemas, pero dijo, yo voy a estar con ustedes. Y a nosotros nos toca esforzarnos en medio de las dificultades, de las privaciones, de las angustias. Amén. Nuestra carrera es una carrera de resistencia. No pierdes si vas despacio, no pierdes si te cansas, uno pierde si te sales de la ruta o si te detienes. Es cuando realmente uno pierde. Si te sales de la ruta o si te detienes. Pensemos en Abraham. Les invito a pensar un poquito en Abraham, ¿verdad? Cómo este hombre fue llamado por Dios alrededor de los 60 años. Dios le dijo, sal de tu tierra, vete de tu parentela y yo voy a hacer de ti algo grande. Él sale de ahí y 15 años después, a los 75 años, Dios le dice, yo te voy a dar un hijo, te voy a dar una descendencia, de ese hijo te voy a dar una nación grande, próspera, numerosa. Pero Abraham a los 75 años no tenía hijo. Y uno pensaría, bueno, si Dios se lo prometió, al siguiente año, a los 76, ya tendría ese hijo. Pero sabemos que la historia nos dice que no es así, ¿verdad? No fue a los 76, ni a los 77, ni a los 78, ni a los 80. No fue a los 85 y le puedo seguir, ¿verdad? Sino que hasta los 100 años Abraham tuvo a su primer hijo. Y entonces, ¿qué fue lo que sostuvo a Abraham durante todo este proceso? La perseverancia, ¿sí? La convicción, como dice la palabra, de lo que no se ve. Es la fe, esa es la fe de lo que no podemos ver, pero tenemos una convicción en el alma que nada ni nadie nos puede arrancar y seguimos adelante y seguimos caminando y no nos detenemos y no nos salimos del camino. A eso fuimos llamados. Pienso en Noé también, como el Señor le habla y le dice, construye un arca de estas dimensiones y con estos materiales y lo vas a hacer de esta manera y de esta otra. Y uno pensaría, bueno, ¿cuándo llegaría el diluvio? Un año después, 2 años después, 3 años después. Pero la Biblia nos dice que Noé esperó por 120 años construyendo, trabajando en el proyecto que Dios le había hablado, ¿sí? Y él no desistió, él se mantuvo, él perseveró. Y esa clase de perseverancia somos llamados tú y yo también a no salirnos, amén. Y a veces decía ahorita en la mañana que torcemos nuestras convicciones por una multa de tránsito. A veces por algo tan simple como una multa de tránsito, ¿verdad? Torcemos nuestras convicciones. Y por 200 pesos, ¿verdad? Le enseñamos a los que van con nosotros que se vale. Le enseñamos que cuando es conveniente, hay que hacer las cosas de otra manera, por otros caminos. Y ahí en cosas tan simples y tan sencillas nos salimos del camino. Amén. Cuando nuestros jefes nos dicen, ahora vamos a hacer las cosas de esta manera y vas a atender de esta manera y vas a hacer esto y así y allá. Y nosotros entendemos y sabemos que son cosas no permitidas por el Señor. Y que el Señor nos habla y nos dice directamente, no te vas a prestar a estas cosas. Pero decimos, bueno, es mi jefe y pues tengo que obedecer a mi jefe. Pero la Biblia dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y muchas veces es tan fácil, ¿verdad?, tergiversar en cosas tan simples como esa, o en prestar nuestra lengua y nuestra boca para hablar mal, para diseminar murmuraciones, chismes y cosas que no convienen. Y el Señor nos pone una línea ahí. Y es tan fácil a veces sin darnos cuenta salirnos del camino y dejar de perseverar.
Pensamos en Jacob, cómo tuvo que irse y por 20 años estuvo fuera de su tierra. Y tuvo que soportar un montón de cosas mientras todo eso ocurría, ¿sí? Y todavía más años después, cuando su hijo preferido desaparece y le dicen que está muerto, y él tiene que mantenerse en medio de todo eso. Amados hermanos, si descubrimos en la palabra los hombres y los personajes bíblicos están llenos de contradicciones, llenos de contrariedad, llenos de adversidad, pero por la gracia de Dios y por una convicción firme en su fe, ellos se mantuvieron. La gran mayoría de ellos se mantuvieron. Y a eso somos llamados tú y yo en este tiempo y siempre, a mantener nuestra fe, a no transigir con nuestras convicciones, con nuestros principios. Amén. Si pensamos en José, Dios le da sueños a los 17 años, ¿verdad? Sueños de grandeza, pero inmediatamente después de esas noches que soñó eso, se le desata el infierno y es vendido y ustedes conocen la historia, es llevado a la cárcel, es vendido como esclavo, trabaja en un lugar, en un país extranjero, es metido a la cárcel y todo lo que ya sabemos. Y por 13 años él tuvo que esperar. Entonces, la lección yo creo que queda más que clara. La lección creo que queda más que clara de que el Señor espera de ti, de mí, que seamos perseverantes en la fe. Amén. Perseverantes, no desistiendo, no saliéndonos nunca jamás del camino que tenemos por delante. Pensamos en Moisés y es la misma historia. Sabía él que sería el libertador, sin embargo se adelantó, las cosas no funcionaron, tuvo que irse como fugitivo. 40 años estuvo viviendo en el desierto. David, Dios envía al profeta para que lo unja como rey, y uno pensaría que el siguiente día va a tomar el trono, pero sabemos también que son alrededor de 15 años los que él tiene que esperar. Pero no solamente esperar, sino luchar contra viento, marea, y luchar contra tormentas. Y eso es lo que nos toca a nosotros. Y no estoy tratando de ser catastrofista, pero el Señor nos aclaró que tendríamos angustia, que tendríamos adversidad. Él nunca nos escondió esa parte, Él nos lo dijo directamente, y tenemos nosotros que mantener nuestra fe. Amén. Segunda a los Corintios 6:9 dice: como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados pero no muertos. ¿Sí? ¿De qué está hablando aquí? De una serie de problemas que se desataron en contra del apóstol. Y dice: cualquiera pensaría que estamos destruidos, cualquiera pensaría que estamos acabados, pero nada más fuera de eso, sino con nosotros seguimos adelante, no nos desanimamos. Amén. La palabra desanimar significa quitar el alma. Desánimo, ánima es alma. Sí, quitar el alma. Y cuando se quita el alma, ¿verdad? ¿Qué le pasa al cuerpo? Se muere. ¿Sí? Entonces no debemos permitir el desánimo en nuestras vidas. Siguiente versículo: como entristecidos pero siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada pero poseyéndolo todo. Amén. Es la convicción de un hombre que sabe que tiene que perseverar contra todo y en medio de todo. Sabe que lo que ve son apariencias. Sabe que lo que parece es solamente algo efímero, pero lo que realmente permanece, ¿verdad? Es nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Y es lo que nos va a sostener en medio de todo, y es lo que Dios espera de nosotros. En medio de las luchas y dificultades, Dios espera que seamos arriesgados. Dice Eclesiastés 11:1, dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Sabemos que si un pan lo arrojamos en el agua, ¿qué sucede con ese pan? Se desbarata, ¿verdad?
se va a desaparecer. Es cuestión de minutos. Pero dice aquí, echa tu pan. A veces tendrás que quitarte de la misma boca el pan para invertirlo, para arriesgarlo, para seguir adelante en esta obra. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque confiamos en el Señor, que ese pan después lo vamos a encontrar. Después el Señor lo va a retribuir, el Señor lo va a restaurar. Amén. Si pensamos en Elías, que Dios le dice, ve y habla esta palabra al rey Acab, y después de eso le dice, vete de ahí, y le dice exactamente, vete al arroyo de Querit, a un arroyo muy, muy sencillo, y le dice, yo ahí te voy a sustentar. Y escondido este hombre ahí, el Señor lo sustentaba a través de cuervos que venían y le traían comida. Amén. Yo no dudo que en nuestros tiempos de limitación Dios envíe cuervos que traigan comida. Sí, porque así es Dios, Él es el mismo. Pero cuando le creemos a Él, cuando confiamos en Él, cuando le obedecemos a Él, cuando no nos salimos ni a la izquierda ni a la derecha, cuando perseveramos en la fe. Isaías 59:17 dice, pues de justicia se vistió como una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como un manto. Aquí está hablando de un tiempo de dificultad del pueblo, pero dice, pero si ustedes confían en mí, miren, yo me voy a poner mi armadura de soldado, dice el Señor. Yo me voy a vestir mi coraza, voy a ponerme el yelmo en mi cabeza y las ropas de venganza, ¿verdad? Y voy a salir en contra de tu enemigo, dice el Señor, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. La tierra se va a sacudir porque el Señor se levanta. Amén. El enemigo, dice, vendrá como un río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Amén. Y yo me imaginaba cuando leía esto que los países, y nuestro país no es la excepción, tienen representaciones diplomáticas en otros países a los que se les llama embajada, ¿verdad? Tiene un embajador con una oficina que es una embajada, y en esa embajada está una bandera levantada, ¿verdad? En alto, que en este caso sería la bandera de nuestro país. Si anduviéramos en otro lado y nos viéramos en una situación difícil, podemos correr hacia donde está la bandera y refugiarnos en ese perímetro de ese lugar y encontrar refugio y cobijo, ¿verdad? Pues el Señor así dice, tú vente hasta donde está mi bandera, porque yo voy a levantarla en contra del enemigo y yo voy a refugiarte a ti, debajo de mis alas estarás seguro. Amén. Cuando confiamos en Dios, cuando perseveramos en Él, cuando no dejamos, ¿verdad?, que nada nos mueva, cuando podemos mantenernos firmes en medio de las dificultades. Dice, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová en 59:21, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán en tu boca, ni en la boca de tus ¿qué? De tus hijos, ni en la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Sí, que siempre nuestra boca rebose de la palabra de Dios, que con cada acto nuestra boca se llene de la palabra de Dios, que nuestros hijos lo oigan y su boca y su corazón se llene de la palabra de Dios, para que ellos a su vez lo repitan a sus hijos. Amén. ¿Por qué? Porque estamos perseverando. Eso es perseverar en el Señor. Eso es perseverar en el Señor con todo nuestro corazón, no importando las dificultades que estemos enfrentando. Eclesiastés 11:5 dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Dios dice, tú no sabes cómo voy a actuar yo. Tú no sabes, no te imaginas. Y de hecho a mí me llama la atención cómo Dios en determinadas circunstancias actúa de cierta forma y luego se repite, por decir algo, una situación, y Dios lo hace ahora pero de otra forma. ¿No se han dado cuenta?
Dios es un Dios al que no se le acaban los recursos, que Él nos sorprende cada vez y lo hace de una manera distinta. Pero dice el Señor, así como crece el bebé dentro del vientre de una madre, que ni cuenta te das ni sabes cómo sucede, ¿verdad? Así tampoco vas a saber cómo, pero yo voy a actuar. Yo voy a actuar a favor de ti, yo voy a traer bendición. Pero el Señor nos dice, tú mantente, tú persevera. 11:6 de Eclesiastés, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano. Siembra por la mañana y en la tarde sigue, mantente, porque no sabes cuál es lo mejor. Si esto o aquello, lo uno o lo otro es igualmente bueno. No desistas de lo que el Señor nos ha instruido. Proverbios 23:17, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Todo el tiempo, cuando las cosas vayan bien y cuando las cosas no vayan tan bien. Porque también cuando las cosas y las circunstancias en las que vivimos son favorables, también hay peligro. No solamente cuando hay adversidad, sino cuando las cosas son favorables alrededor de nosotros, también hay peligro de olvidarnos de Dios y de pensar que no lo ocupamos, no lo necesitamos. ¿Sí? Dice que nunca dejemos de perseverar en el temor de Jehová todo el tiempo. Lucas 8:15, hablando de la parábola del sembrador, dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto. ¿Cómo? Con perseverancia. Sabemos que la parábola del sembrador trata de un hombre que sale a sembrar y dice, la semilla cae en 4 tipos de tierra diferentes, y la tierra tiene que ver con nuestro corazón, ¿sí? Y cuando dice aquí los que caen en buena tierra, es decir, un corazón, aquí dice un corazón bueno y recto, retienen la palabra, retienen, no la sueltan, no la dejan, no la olvidan, no la tuercen, no, la retienen, la retenemos. Amén, somos llamados a retener la palabra. ¿Sí? Y dan fruto, dice, ¿cómo? Con perseverancia. Están dando fruto, fruto y fruto y fruto. ¿Cómo fortalecer entonces nuestra perseverancia? ¿Cómo fortalecer nuestra perseverancia? Hay muchas maneras, pero quiero hablar al menos de 3. ¿Sí? Y qué importante, amados, es saber y tener la convicción precisa en lo profundo de nuestro corazón de que Él está con nosotros sin importar lo que vemos, sin importar lo que vemos. Y en los momentos más duros de nuestra vida, aún ahí el Señor ahí está. Y aún en cuadros de muerte, el Señor ahí está. Hermanos, porque la muerte es como el tema incómodo, ¿verdad? Es un tema que no nos gusta. Es un tema que incomoda, que es como un tabú, ¿verdad? Que nadie hable de eso. Pero la palabra nos dice y nos enseña que la vida tiene una parte que se llama muerte. ¿Sí? Y aún en esos tiempos, aún en esos cuadros, el Señor está presente, llenándolo todo en todo, cuando nosotros perseveramos en su presencia y en su palabra. ¿Sí? ¿Cómo fortalecer entonces? Pues debemos de tener una relación con Dios verdadera, profunda, sólida y funcional. Verdadera, profunda, sólida y funcional.
¿sí? Difícilmente dice la parábola del sembrador, dice que cuando la semilla cae en un terreno duro, dice, empieza a crecer, pero no puede penetrar la raíz, la tierra. No puede echar raíz y entonces se muere esa planta, dice. ¿Sí? Entonces, una raíz superficial no puede sostener una vida de fe. No podemos tener una relación con Dios superficial y poder mantenernos en los tiempos difíciles, en los tiempos duros. Necesitamos tener una relación profunda con Dios, una relación de amor con Dios. Yo te pregunto, ¿amas a Dios? ¿Lo amas? Realmente tú puedes decir, yo amo a Dios. Y realmente puedes decir, ir más allá y decir, yo todo lo que soy, todo lo que tengo, todo es por Dios y para Dios. Si tienes realmente esa convicción, puede ser que tengas una relación profunda, una relación sólida, una relación funcional. Se dice que las familias, ¿verdad?, tenemos muchas veces disfuncionalidad. Y hay muchas razones para las cuales se puede etiquetar a una familia así, ¿verdad? Pero una de las razones es cuando los miembros de la familia toman roles que no le corresponden, ¿sí? El hombre se vuelve como un hijo más de la señora de la casa. La mamá se vuelve la mamá del esposo. Y los hijos toman lugares que no, y entonces se vuelve todo algo disfuncional, ¿sí? Y cuando nosotros le queremos dar órdenes a Dios, tenemos una relación disfuncional, ¿sí? Y algunos podemos pensar, no, pastor, ¿cuándo le he dado yo órdenes a Dios? Sí, cuando has orado, Señor, te pido que le esto con mi familia, así, asá, y acá y allá, y le damos instrucciones, ¿verdad? Casi le decimos a Dios, saca la libreta para que apuntes, porque tú no sabes cómo arreglar esto y yo te voy a decir. Pero como sé que eres olvidadizo, apunta mejor. Y le empezamos a dar instrucciones a Dios. Esa es una relación disfuncional, ¿sí? Porque estamos tomando el lugar que no nos corresponde. Es bueno que oremos y es bueno que pidamos y es bueno que expresemos nuestro sentir, pero darle órdenes e instrucciones a Dios, eso dice algo de nuestra relación con Él. Amén. Necesitamos tener una verdadera, profunda, sólida y funcional relación con Dios para que podamos permanecer y ser perseverantes. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un versículo muy conocido, pero la mayoría como que no nos gusta lo que está antes, ¿verdad? Porque dice, yo sé no tener nada y sé también tenerlo todo, y en todo y por todo he sido enseñado, y luego dice, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Entonces, quien está en Cristo realmente, independientemente de su escenario presente, ¿sí?, va a sentir esa fortaleza realmente de parte de Dios. Colosenses 1:12 dice, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, ¿sí? Y entonces mientras yo estoy hablando puedo estar moviendo esta mano, pero la mano no se mueve sola, ¿sí?, sino que se supone que mi cabeza le está mandando a mi mano que se mueva, o que detenga este micrófono, o que haga una serie de movimientos, pero todo parte de la cabeza. Amén. Cristo es nuestra cabeza. Tenemos que entenderlo, tenemos que saber lo que Él ya ha dado, sus instrucciones, y que las instrucciones están expresadas en su palabra, y que Él espera que nosotros sigamos sus instrucciones, que las conozcamos, que sepamos cada una de sus mandamientos, de sus preceptos, testimonios, que nosotros comprendamos eso para poder mantenernos en el reino, en el enfoque correcto, que es el siguiente punto, ¿verdad? Un enfoque correcto. Colosenses 3:12 dice, pongan su mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Pero todo lo que sucede en el mundo, todo lo que pasa, debemos de interpretarlo desde
la mirada y el enfoque de Dios no es desde lo que dicen, desde lo que hablan los expertos de este mundo, sino lo que Dios dice. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que nos está hablando Dios? ¿Qué es lo que nos hace entender Dios a través de todo lo que está pasando? Proverbios 4:25 dice: tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes, ¿dónde? Adelante. Siguiente versículo: examina la senda de tus pies. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Otra vez, no te salgas. Camina y examina la senda de tus pies. Proverbios 4:27: no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Y a veces nosotros creemos que el mal o hacer el mal es algo que no está dentro de nosotros, en el sentido de que decimos: no, es que yo no soy malo, yo no soy maligno, yo no hago cosas malas, ¿sí? Pero fíjense lo que la Biblia quiere decir cuando se refiere a la palabra mal. Mal significa tendencia a desechar la voluntad de Dios, rebeldía, desobediencia y falta de fe. Eso es mal. Sí. Es cuando decimos: bueno, Dios dice esto, pero a mí me parece, pero yo siento. ¿Se han fijado que muchas veces es que yo siento? Y ese yo siento puede sonar como bien, ¿verdad? Pero si está en contra de lo que dice la voluntad de Dios, es una maldad, es algo malo. Recordemos aquella parábola donde Jesús explicó, dijo que un hombre, un hacendado, le dio talentos a 3 de sus siervos, y el tercero dice que agarró lo que el dueño le dio y ¿qué hizo? Lo escondió, lo cavó en la tierra y lo ocultó, ¿verdad? Y cuando viene a pedirle cuentas de lo que había hecho, él le dice: es que tuve miedo y lo escondí. Y el Señor, el dueño, le dice: siervo malo y negligente. Siervo malo y negligente. ¿Por qué? Porque no hiciste lo que yo te pedí que hicieras. Qué tremendo, ¿verdad? A veces pensamos que porque no somos, ¿verdad? No matamos a nadie, porque no le picamos el ojo a alguien, porque no nos ponemos a pelear con el vecino, o porque no somos de cierta manera, no sé, iracundos, o no sé, decimos: es que yo no soy malo. Pero si nos vamos a lo que dice la Biblia, dice que desechar la voluntad de Dios y no hacer lo que Dios dice nos convierte en personas malas. ¿O no dice así la Biblia? Qué serios se quedaron. Yo sé que a todos nos pega, y yo sé que es algo incómodo, ¿verdad?, saber esto, pero así es. Dios nos ha dado sus instrucciones, y cuando no las obedecemos nos convertimos en esa clase de gente. Por eso necesitamos perseverar. Necesitamos perseverar. Amén. Qué importante es que perseveremos en toda la instrucción de la palabra de Dios. Que nada nos mueva, que nada nos opaque, que nada nos limite, que nada nos encierre. Que sigamos teniendo esa libertad, porque esa libertad viene de adentro. Amén. Entonces, ¿qué te está haciendo desobedecer a Dios? ¿Qué nos hace desobedecer a Dios? Cuando se da crisis, cuando se cierran trabajos, cuando se dan situaciones como las que estamos, ¿verdad?, viviendo, pues una de las cosas que vienen a la mente y al corazón es: hey, ya no gasto, ya no hago, y está bien en cierta manera, pero incluimos a Dios también, ¿verdad? Incluimos a Dios. Bueno, no voy a hacer y voy a malgastar el dinero o a invertirlo en este momento, ¿verdad? Pero tampoco le voy a dar a Dios lo que es de Dios.
¿Se fijan cómo las presiones nos pueden hacer salirnos del camino y de la instrucción de Dios? Amén. ¿O alguien aquí ha dejado de comer en esta pandemia? Porque yo los veo muy, ¿verdad? Incluyendo al que habla, ¿verdad? Y gloria a Dios por ello. Y gloria a Dios por ello. Pero nada nos debe de desviar de los mandamientos del Señor. Y número 3, descubre el propósito de Dios para tu vida. La responsabilidad, entre comillas, de Dios es darnos un propósito. Cuando Dios nos hizo, nos asignó un propósito. Todos nosotros tenemos un propósito, pero la responsabilidad nuestra es descubrir ese propósito. Y cuando descubres ese propósito, tienes algo más grande que tú por lo cual vivir. Esta semana leía un libro y algunas frases me impactaron y dice una frase algo así que dice: no estés esperando algo de la vida, sino pregúntate más bien qué es lo que la vida espera de ti. Y muchas veces quedamos a deber. Quedamos a deberle a la vida, entre comillas, ¿verdad? Porque el que escribe este libro pues no es cristiano. Pero yo digo, le quedamos a deber a Dios. Porque Dios nos hizo con un propósito y nos quedamos a la mitad. Nos quedamos a cierto nivel y no lo alcanzamos. Hay que descubrir nuestro propósito. Romanos 8:38, y prácticamente estoy concluyendo. Dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando tenemos un propósito, ¿verdad? Cuando hemos descubierto lo que Dios hizo por nosotros y que le pertenecemos a Él, nada nos va a detener. Nada nos va a detener, ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ningún demonio, ninguna clase de cosa presente o en el futuro. Nada nos va a detener, porque hemos descubierto el poderoso amor de Dios y a través de ese amor seguimos adelante y nada nos va a desviar. Amén. Y otra frase que con esta cierro. Nunca pensé poner una frase de un ateo. Sí, porque Friedrich Nietzsche, quienes los han estudiado saben que fue un ateo. Pero dice él: cuando alguien tiene un porqué, puede superar casi cualquier cómo. Cuando alguien tiene un porqué, puede superar casi cualquier cómo. Y yo diría, cuando alguien tiene a Dios de su lado, puede superar cualquier cómo. Le quitamos el casi. Podemos superar, porque la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada, absolutamente, ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni principados, ni ángeles, ni lo alto, ni lo bajo. Nada nos podrá detener de alcanzar la meta, porque tú y yo estamos hechos para perseverar. Amén. Sin importar las dificultades, sin importar las angustias y todo lo que podamos estar experimentando, nada nos va a llegar al precio. Nada nos va a llegar al precio. Amén. Porque van a existir, ¿verdad?, personas y circunstancias que van a venir a nuestras vidas y nos van a sacudir y nos van a decir: ¿para qué? ¿Para qué sigues? ¿Por qué sigues adelante? Puedes dejar esto a un lado. Puedes mantener esto, ¿verdad?, de otra manera. Y entonces ahí es donde nos vemos nosotros todos los días en decidir. ¿Seguiré obedeciendo al Señor en lo privado, en lo público, en lo íntimo o en lo
que se ve en todos lados. Seguiré obedeciendo al Señor, seguiré obedeciendo su voluntad. Y yo creo, yo espero que esta iglesia digamos todos sí. Nada absolutamente. Yo no tengo en venta mis convicciones. Nada está en juego. ¿Por qué? Porque si Elías pudo, si David pudo, si Moisés pudo, si Abraham pudo, y todos esos hombres pudieron, yo también puedo. Y con más razón, porque con ellos no estaba el Espíritu Santo, con nosotros sí está. Con más razón. Claro que sí podemos. Amén. Cerramos nuestros ojos. Señor, te